Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Estamos en Cinco Sentidos. Vamos a hablar, les decía, desde una perspectiva distinta sobre la Franja de Gaza y lo que está aconteciendo allí. De hecho, algunos números, y es que más de 64.000 personas se murieron ya en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 23 de octubre. La hambruna ya declarada por Naciones Unidas causó al menos 404 muertes por desnutrición, dentro de las cuales 141 son niños. Más de 1.2 millones de palestinos permanecen desplazados en condiciones extremas, mientras el acceso a alimentos, al agua y a la atención médica está bloqueado o relativamente bloqueado. Recibimos esta mañana a Heba Smith. Es referente de la asociación Fátima Zahra, una organización vinculada a mujeres musulmanas en Uruguay, que participa activamente en espacios de diálogo, de denuncia y también pretende darle visibilización a problemáticas sociales, especialmente a aquellas que están relacionadas con derechos humanos y comunidades vulnerables, como es el caso de la comunidad gazatí. Bienvenida, Heba. Muchas gracias a ustedes. Contanos un poquitito para entrar en contexto acerca de esta organización. Tú sos uruguaya. Sí, nací en Uruguay, me crié en Argentina y después volví a Uruguay a estudiar en la universidad y después estudié en el extranjero. Bueno, la organización... ¿Qué estudiaste? Estudié psicología. Psicología. Sí, aquí en Uruguay y después teología. Un par de años, para fortalecer, a mí siempre me interesaba fortalecer un poco la fe y poder comprender mejor algunas cosas porque acá en Uruguay o en América Latina no hay como un centro de referencia para estudios islámicos. Entonces, bueno, tuve esa chance. La Asociación de Mujeres nace en realidad en 2011. Como objetivo estaba visibilizar el rol de la mujer musulmana, no solamente en la sociedad uruguaya, sino en general, lo que dice los derechos de la mujer en el Islam, por ejemplo, y también trabajar temas de derechos humanos, como tú bien lo dijiste, y apoyar a las poblaciones minoritarias más vulnerables en Uruguay y en algunas partes de América Latina, porque nosotros tenemos comunicación y trabajamos coordinadamente también con la Red Latinoamericana de Mujeres Musulmanas, en donde, bueno, ahí tenemos mujeres de Brasil, de Argentina, etcétera, y conformamos también otro grupo más como de mujeres como más líderes, que también es internacional, y donde tratamos de trabajar conjuntamente las diferentes realidades que pueden haber. Heba, contigo entonces podemos hablar esto, bueno, como mujer musulmana, también con la idiosincrasia uruguaya, eso nos acerca mucho a poder entender. Pero yo te tengo que preguntar algo muy frontalmente. Cuando hablas de los derechos de las mujeres musulmanas, desde nuestra perspectiva occidentalista, parece como que casi todos están siendo vulnerados y han sido vulnerados. ¿Puedes explicarnos esto? Bien. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que tú decías, la visión occidental y también no religiosa, claro, del asunto, ¿no? Convengamos que hace más de 1400 años con el Islam vinieron muchos derechos para la mujer. El derecho al divorcio en el Islam existe mucho antes de lo que existía en Occidente, ¿no? Fíjate vos que en la Iglesia Católica hasta hace poco también para divorciarse por la Iglesia tenías que tener una causa, una justificación, tenías que comprobar alguna cuestión y tiene que venir una autorización del Vaticano muchas veces. En el Islam no, eso es muy fácil, o sea, te podés casar, te podés divorciar si no estás de acuerdo. Está el derecho a la herencia, a heredar. Generalmente, viste que acá en Occidente pasa mucho de que la mujer empezó con los derechos de la herencia mucho después. Sí. José Pedro Barrán, que tiene un libro que es excelente, a mí me encanta,
que a la historia no habla de la mujer como objeto y no como sujeto de derechos también, ¿no? Habla de la mujer que primero es, no sé, María Pérez y después pasa a ser María de fulano. Claro. En el Islam la mujer no pierde su apellido, no pierde su propiedad. También, por ejemplo, la mujer cuando... Estos ejemplos que te voy a dar son como ejemplos como más como extremos, por así decirlo, no se aplican en realidad porque ninguna madre que está maternando, que está en periodo de lactancia, por ejemplo, va a pedir que le paguen por esa lactancia, pero en realidad es derecho de la mujer, si quiere, poder pedir dinero mientras está en el periodo de lactancia el niño. También el dinero que gana la mujer trabajando es dinero que es para ella, no tiene la obligación de llevarlo y depositarlo en la casa, ponele. Hoy en día, viste que la realidad hace de que sí, muchas depositan dinero en la casa, hay otras que no, que guardan su dinero, tienen esa chance, y su dinero es su patrimonio, es de ella, lo puede gastar en lo que ella quiera, no hay nadie que le diga, por ejemplo, no sé, no te vas a comprar ropa, comprate tal cosa, no. Y a nivel de derechos democráticos, digamos, ¿cómo están con el tema de las votaciones, en fin? Bueno, en muchos países la mujer vota. En el Islam, en realidad, en los orígenes, le da el derecho a la mujer a participar en actividades políticas y sociales. El tema también está en algunas cuestiones que son culturales. No olvidemos que los países islámicos son muy diversos. Por ejemplo, tenés, no sé, un Irán, tenés una Arabia Saudita, tenés un Turquía, que Claro, no es árabe, pero es musulmán. Claro. Y son realidades totalmente diferentes, con historias sociohistórico-culturales diferentes, las cuales atraviesan la religión y bueno, y hacen que, por ejemplo, el día a día, la rutina a veces cambie de un país a otro. Una pregunta. ¿Ustedes de la asociación tienen una mirada puntual sobre teocracia versus democracia, por ejemplo? O sea, ¿tienen preferencia por uno o el otro sistema? Buena pregunta. Yo creo que en realidad nosotros consideramos que, y esto es quizás a nivel, lo que te puedo responder a nivel personal, más que a nivel de un colectivo, porque no puedo responder por un colectivo. Pero sí, apelamos a la democracia, quizás sin el laicismo, ¿no? Que no es lo mismo que laicidad o laico. Hay muchos países, por ejemplo, Egipto, Turquía, Jordania. La mayoría de estos países son laicos, si bien está atravesada por el Islam, ¿verdad? La forma de gobernar. O sea, que haya una separación de la Iglesia del Estado, pero que no sea... Cuando se habla de laicismo, muchas veces se habla de Uruguay como un país laicista, ¿no? Ultra secular. ¿Tú lo entendés Claro, así? ¿Uruguay sí. es un país ultra laicista? Sí. ¿Y cómo conviven ustedes con eso? Yo justamente le estaba comentando detrás de cámara al compañero que es muy difícil muchas veces, porque el profesar una fe, sea la que sea, yo creo que en Uruguay genera siempre el prejuicio, ¿no? De que, ay, mirá, este profesa tal fe, no sé, es cristiano, ay, mirá, esta es católica, creen tal cosa, y que esto del famoso dicho de la religión es el opio de los pueblos, creo que en Uruguay está como muy impregnado eso. Yo les decía, me crié en Argentina y es totalmente diferente. Claro. Está la religión con el Estado. Yo me recuerdo que iba a la escuela y ponían en el salón de clase, que lo cual es impensado en Uruguay, la estampita de la Virgen de Luján y abajo, ¿querés tomar tu primera comunión? Acércate a tu parroquia, ta. Claro, no era la religión, era una forma de religión, claro. Claro, pero igual, por ejemplo, acá en Uruguay eso es impensado. Sí, claro. Yo creo que en Uruguay está como el prejuicio, ¿no? Social de que
Cuanto más ateo sos o te mostrás, porque en realidad también es lo que mostramos al otro, las máscaras que ponemos, ¿no? Porque puedo ser, ponele, musulmana, no tener el pañuelo y nadie lo sabe, mejores. ¿Pero no crees que el Estado debe ser una plataforma de lanzamiento universal para todos los ciudadanos, independientemente de la opción religiosa que tengan? Y por ende, debe tener una estructura y una impronta lo más aséptica posible en cuanto a eso. Yo creo que el Estado debe de contemplar el derecho a la libertad de culto, obviamente. Que en Uruguay Eso, lo tenemos. En Uruguay lo tenemos y es sobre lo cual también nos basamos a la hora de defender nuestros derechos y apoyar a que otras personas o otros colectivos religiosos también puedan defender sus derechos. Eso me parece que es fundamental, pero también me parece que estaría bueno que esto es una cosa que lo hemos hablado sobre todo en el diálogo interreligioso en Uruguay, es poder generar un acercamiento, sin dogmatizar, obviamente, pero un acercamiento en las instituciones educativas con un libro de texto o charlas, en donde se conozcan las diferencias religiosas que hay en Uruguay, teniendo en cuenta también las minorías, obviamente. Claro. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan conocer, sobre todo, qué realidad hay en Uruguay, para desestigmatizar y sacar prejuicios también. ¿Se entiende? Ya nos vamos a meter con lo que está pasando en Gaza, pero antes de eso quería preguntarte, ¿estuvieron acá organizaciones como Mujeres Activan por la Paz o Mujeres del Sol de Palestina que piden por la paz en Gaza, que pare la guerra y que se encuentre una solución negociada? ¿Cómo se integra tu organización de la que vos participás con estas otras dos organizaciones? Si es que se integra o cómo la mira, ¿no? Bueno, nos parece sumamente positivo y valoramos la capacidad de diálogo entre ambas partes, ¿no? Nosotros, como Asociación de Mujeres, directamente en este momento no estamos teniendo contacto con estas dos organizaciones. Sí, hemos participado de eventos en los cuales están participando las mujeres que activan por la paz. Hace poco hubo un encuentro en Siembra y bueno, y estuvimos compartiendo también con ellas y nos parece muy bueno el poder construir un diálogo teniendo en cuenta la singularidad, la particularidad y el dolor de cada uno. Pero ¿por qué esa distinción de que les parece bien pero que no lo integran o no? Porque no se ha dado en este momento, todavía no se ha dado como el espacio. Estamos como focalizándonos en otras cosas en este momento, específicamente, y por eso, simplemente. Bien. Hace unos días salió un artículo en Brecha que contaba que un auto con la bandera palestina se paró ahí en la zona de donde está el colegio integral, y un policía se le acerca, le pide a esta persona que se retire y cuando le pregunta por qué dice porque estamos en guerra, le responde. ¿Cómo encontrás esa situación? ¿Cómo la valorás? Porque o sea, ahí obviamente en el colegio israelí, el colegio judío, tienen seguridad, que están muy atentos a todas esas situaciones, ¿no? Ahora, la policía reaccionando de esa manera o dando esa respuesta. Yo creo que me compartieron el audio de la persona que le pasó esto, ¿no? Justamente. Y me parece que se está coartando también la libertad de expresión. El hombre me dice, yo hace 2 años que tengo una bandera chiquita de Palestina. O sea, no es que la puso provocativamente, ponele, ¿no? ¿No fue un acto de provocación? No fue un acto de provocación de que la puso específicamente, ay, mira, estoy frente al colegio integral. Hay gente que ni siquiera sabe que el colegio integral es de la colectividad judía. Porque dice colegio integral, no dice colegio, no sé, sí, no hace israelí referencia. o colegio judío, nada. O sea, entonces me parece a mí que se está coartando un poco el derecho del otro también de expresar
su opinión acerca de lo que está aconteciendo. Sí sé que le dijeron que vino la policía, que lo intimidó, que tenía que estacionar a 3 cuadras porque a los padres de los niños les molestaba pasar por ahí y ver la bandera palestina. Me parece a mí, sinceramente, que no justifica. O sea, entiendo de que hay que extremar los cuidados en todos lados, así como hay que extremar los cuidados, diría yo, en los centros educativos, en las sinagogas, también en los centros religiosos islámicos. Entonces, ¿Ustedes han solicitado al Estado, por ejemplo, que tome alguna medida de control? Por el tema Sí. de este hombre. No, cuando hablas de que la seguridad debe ser para un lado y para el otro, Claro, que claro. parece... No. ¿Y han vivido provocaciones de este tipo? Personalmente yo las viví de ese mismo colegio, de estudiantes de ese colegio. Yo voy caminando, obviamente soy visiblemente musulmana, entonces pasaba con mis hijas y me hacían señal de metralleta. ¿Eso sucedió ahora? Eso sucedió hace 3 años, te estoy hablando. ¿Lo denunciaste O sea, de alguna manera? No, no lo denuncié porque dije, bueno, me cambié de lugar. Yo vivía relativamente cerca del Colegio Integral, entonces me mudé, decidí mudarme, pero sí. Eso es parte del desplazamiento cultural. También. Pero bueno. ¿Cómo conviven ustedes a nivel, digamos, organización, ¿no? Como asociación, con las colectividades judías en Uruguay? O sea, porque me imagino que a nivel, digamos, organizacional hay diálogo, ¿no? Claro, totalmente. Te digo, nosotros participamos del diálogo interreligioso y ahí está también hay representantes de la comunidad judía. Hemos participado, bueno, no solamente en conferencias que tienen que ver o en charlas en la mesa de diálogo interreligioso, sino también en universidades. Hace un tiempo participamos, casi un año ya, en el CLAE, de una actividad sobre el tema de los feriados religiosos. Y estaba también un representante de la colectividad judía y hablábamos y tenemos muchas cosas quizás en común, obviamente, y quizás lo que muchas veces se muestra sobre Gaza y sobre el conflicto geopolítico que está ocurriendo en la zona es que es una guerra entre religiones. ¿Y no es un poco? Yo te hago este planteo. Tú tenés en este momento, bueno, este último conflicto, obviamente, su epicentro está en el ataque del 7 de octubre de Hamas, ahí, en una zona de Israel, que tuvo como consecuencia esta retaliación que está en este momento, una escalada sin freno en la franja de Gaza. Y tú tenés la versión quizás más extrema del Islam, en Hamas, y seguramente tengas en el gabinete de Benjamín Netanyahu a las versiones más extremas del judaísmo ultraortodoxo, ¿no? Que son algunos los que fogonean también esta incursión incesante. ¿No es de alguna forma en el fondo, y ni que hablar que está Tierra Santa en el medio, ¿no? ¿No estamos en este momento en un conflicto en donde las versiones más extremas de ambas religiones están confrontadas? Lo que pasa que en realidad lo que se quiere llevar es a eso, a creer que hay un conflicto entre judíos y musulmanes. Hay muchos judíos que son antisionistas, porque el problema no es con la religión judía. En el Islam mismo, nosotros en el Corán, dice que el primer libro sagrado fue descendido con Moisés, que fue la Torá, el segundo libro fue el Evangelio con Jesús, y el tercer libro es el Corán. Pero respeta, obviamente, las dos religiones anteriores. Entonces, creo que lo que se está tratando de mostrar es un conflicto, sí, como te decía, entre judíos y musulmanes. Y va más allá. Es un conflicto que tiene que ver con cuestiones políticas, porque yo no soy antijudía, no tengo ningún problema con la gente judía o Claro, que practica el no judaísmo. perdón, porque te vuelvo a la pregunta. Jamás no quiere el Estado de Israel y hay gente dentro del gabinete de Netanyahu que no quiere tener a Gaza al lado. ¿Qué pasa?
te revuelvo quizás la Sí. pregunta. Y ahí podemos hablar de colonialismo. Tiene que ver con política. El sionismo nace como un movimiento político en Europa y es lo que funda el Estado de Israel, el que funda el Estado de Israel en el 48. Pero hay muchos judíos que son ortodoxos y que entienden la Torá y que dicen que en realidad el Estado mismo que funda el sionismo no debería existir según las interpretaciones que ellos hacen de su libro sagrado. Obviamente, esto no son palabras mías, ¿no? Jamás lo que hace es un grupo político, porque es un buró político. Francesca Albanese misma también lo ha reconocido. Y lo que hace es resistir ante una ocupación. Recordemos ¿Eso que incluye los atentados del 7? yo no estoy a favor personalmente de ningún atentado. No es la pregunta. La pregunta es si esta resistencia política que estás planteando, y hay un punto allí, incluye los atentados al 7 de octubre, que son la excusa que también tiene Israel o que dice poner para toda esta ofensiva en la Franja de Gaza. Yo creo que, como tú lo dijiste, es la excusa el 7 de octubre. Esto no inició el 7 de octubre. Esto inicia hace más de 76 años con el Nakba. La Nakba significa catástrofe. Con el desplazamiento de los palestinos que vivían en sus casas, en sus tierras, y que cuando empieza la colonización son desplazados y muchos de esos desplazados fueron a parar a Gaza. Mucha gente de Gaza no es original de Gaza mismo. Yo podría compararte lo que está aconteciendo en Palestina con el apartheid en Sudáfrica, en donde hay un colonialista que está tomando una tierra y el objetivo en realidad de Netanyahu es tomar todo lo que queda de Palestina, tomar Gaza y Cisjordania, desplazar la gente que está ahora, los pocos que quedan, ¿no? Porque hay mucha gente que ya murió o está muriendo. Ayer murieron 7 niños, bebés. 4 fueron fetos que las madres abortaron. Menores, o sea, es impensable, ¿no? Pero bueno, desplazar toda esa gente a Sina, al desierto de Sina en Egipto, y la de Cisjordania, desplazarla a Jordania, y obviamente tomar todo eso y uno de los objetivos de Netanyahu, que también él lo dijo, es establecer el Gran Israel, que no solamente es Palestina, es tomar parte del Líbano. No, sorpresivamente él atacó Líbano, atacó Siria, que también es parte, va a tomar Jordania, quiere tomar Jordania, parte de Irak. Eso es lo que se establece como el Gran Israel, y a mí me parece que es el objetivo que se está buscando. Pero, el 7 de octubre, para mí, es la excusa, entre comillas, perfecta que tuvo Israel. No olvidemos que Netanyahu, antes del 7 de octubre, la población judía había como bajado la aprobación a su régimen. Cuando él habla de que después del 7 de octubre vamos a atacar, no vamos a dejar esto impune, vamos a buscar esto, y así es que empieza a ganar nuevamente el apoyo del pueblo, que no es todo el pueblo tampoco, porque hay mucha gente que entiende también que debería haber tomado otro camino, que es el de la negociación, el de la paz, quizás, y no este. Pero era posible, ¿no? Porque está la visión alternativa, perdón, que tenemos que seguir hablando, pero muchos decían, no, en realidad Israel estaba a punto de cerrar un acuerdo con Arabia Saudita, es decir, lentamente estaba haciendo pactos con otros países árabes. Hamás y Irán atrás no estaban muy afín con esa avanzada de pactos, y entonces definen hacer este ataque, que obviamente fue salvaje por donde se lo mire, ¿no?
Y eso después, eventualmente, quizás le dio la excusa a algunos miembros dentro del gabinete de Netanyahu que tenía esa visión de, poco menos que eliminar, sacarse encima a Gaza, de avanzar en esa idea. Pero también, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre el objetivo que tenía Hamás con ese ataque del 7 de octubre? A ver, el objetivo que tenía Hamás es la liberación de detenidos en las cárceles israelíes, o sea, los prisioneros, que en realidad son secuestrados, porque son detenciones administrativas. Es como van a una casa y dicen, bueno, no sé, voy a sacarlo al padre de familia de esto, porque me parece ser que está, no sé, con Hamás o está con otro grupo, porque Hamás no es el único grupo que está ni en la Franja de Gaza ni en otras zonas, ¿no? Cisjordania no hay Hamás, no gobierna Hamás, y también hay detenciones administrativas, hay violación a los derechos humanos, hay colonos armados que están golpeando a la gente. Entonces, creo que fue la manera que tuvieron de tratar de negociar la liberación de la gente de su pueblo, porque como te digo, no solamente gente de Gaza la que está detenida. No, entiendo lo que decís de los colonos, obviamente también es una barbaridad con la forma que los tratan todo, pero matar a 200 personas en una fiesta electrónica para lograr la liberación de secuestrados tampoco parece ser el mejor camino, ¿no? No. Nosotros decimos en Islam que quien mata a una persona es como si hubiera matado a la humanidad. Tenemos un 86% del territorio de la Franja de Gaza bajo control israelí. Tenemos más de 60.000 personas muertas, hay declarada una hambruna en esa zona, hay desplazamientos de millones de personas. La comunidad internacional ha reaccionado de manera dispar. De hecho, el presidente del gobierno español ha planteado que hay un doble rasero en la comunidad internacional y que Europa está por debajo de las expectativas en cuanto a esto. ¿Qué opinas acerca de la posición del gobierno uruguayo? Tengo que pensar antes de decir. No, me parece que el gobierno uruguayo está actuando hasta el momento diplomáticamente, diciendo las palabras diplomáticamente correctas, porque también, convengamos, hay muchos acuerdos, hay muchos negocios con Israel en Uruguay y no se quieren perder esos negocios, obviamente. Creo que igualmente falta en las declaraciones de algunos representantes, porque no voy a generalizar, no todos son los representantes que están en el gobierno los que no se han jugado, por así decirlo, a llamarlo de genocidio, lo que está aconteciendo en Gaza, pero sí sería bueno que el gobierno se expresara y dijera que lo que acontece en realidad es un genocidio, porque lo que estábamos viendo es un genocidio. ¿Cuántos periodistas han fallecido solamente por mostrar cuál fue el crimen ahí? Mostrar solamente la verdad de lo que está aconteciendo. No quieren que se visibilice también. Es muy fuerte. Vemos que hace mucho tiempo, cuando antes del 7 de octubre, en Cisjordania lo que le decían a las personas es agarrar un celular y grabar cuando detienen administrativamente o un colono golpea a una persona sin haberlo provocado, ¿no? Solamente por estar en casa o por querer apropiarse de la casa. Y esa es como el arma, entre comillas, es una cámara. Por eso también muchas veces vemos de que es indiscriminado. Los periodistas no tienen, o sea, el chaleco de prensa no se lo salvaguarda de nada. No hay libertad en ese sentido tampoco. Geba, se nos acabó el tiempo, pero gracias por haber venido esta mañana y acercarnos un poco más a entender la mirada que tenés. Gracias por eso. Gracias. Nos vamos a una breve pausa y continuamos aquí en la televisión pública haciendo 5 sentidos.